estamos en todos lados. El dominicano está en todos lados, loco. Somos peloteros, somos doctores. Oye, y hasta estamos en la NASA también. That's a wrap, yo. Let's go. Dykeman. Estoy seguro que alguna vez en República Dominicana escuchaste la frase "los dominicanos estamos hasta en la NASA". Y hoy vamos a hablar de uno que sí lo ha logrado, Michael Guzmán, que está soñando con ser el primer astronauta dominicano. Michael Guzmán creció en el estado de New Jersey, Estados Unidos. Emigró a la edad de 15 años junto a sus padres, pero cada verano y Navidad volvía a las raíces de su familia en Santiago de los Caballeros. Allí, entre el aroma de la comida típica, la bachata, el rap y el calor familiar, aprendió el significado de ser dominicano. Sus padres, Elizabeth Muñoz y José Guzmán, oriundos de Santiago, le inculcaron ese amor por sus raíces. Durante sus visitas, Michael disfrutaba momentos especiales en lugares como el Centro Español y las playas de Sosúa en Puerto Plata, llenándose de recuerdos inolvidables. Sin embargo, no fue hasta su adolescencia que realmente encontró su confianza. Cuando estaba en Nueva York era tímido, más de quedarse en casa, pero en Santiago sus primos lo llevaban a vivir experiencias nuevas, literalmente enseñándole el tigueraje, el cual era algo más que ser adulto, era aprender a adaptarse, a leer situaciones y a tener seguridad en sí mismo. Esa mezcla de culturas y aprendizajes le daría a Michael la fuerza para enfrentar todo lo que se vendría. En la secundaria, Michael descubrió su pasión por las ciencias gracias a una clase de física. Las leyes de Newton lo dejaron fascinado. "Es esto lo que quiero hacer", se repetía una y otra vez. Aunque no tenía claro cómo llegaría a cumplir ese sueño, sabía que quería trabajar con algo grande, tal vez con cohetes, pero los años que siguieron no fueron fáciles. En 2011, Michael aplicó para la prestigiosa beca de la National Science Foundation, NSF, y resultó seleccionado. En su propuesta quería trabajar con unos materiales especiales llamados metamateriales, que tienen propiedades que no se encuentran en los materiales comunes. Su idea era usar estos materiales para tratar de medir una fuerza súper pequeña que existe incluso cuando parece que no hay nada. Algo así como la energía escondida en el vacío. Quería ver si esa fuerza, en lugar de atraer, podía empujar, algo que hasta ahora nadie había comprobado. Supongo que a alguien que estaba revisando las aplicaciones le gustó la idea, explica Michael. En la universidad, Michael cometió errores. Perdió esa prestigiosa beca por decidir salir de fiesta en lugar de estudiar. Fue una lección dura, pero aprendí, recuerda Michael. No iba a dejar que un tropiezo lo definiera. Su primer trabajo fue en un supermercado donde descargaba mercancía de camiones y organizaba los estantes. No era el trabajo más emocionante, pero me enseñó el valor del esfuerzo y la responsabilidad, recuerda. Años después, esa misma ética de trabajo lo ayudaría a abrirse paso en una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Antes de seguir con el video, déjame recordarte que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like o dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como si lo conocía o no lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. También yo le voy midiendo y así veo de cuántos lo conocían y cuántos no. Y por supuesto también hablarte del patrocinador del video, Dulcería Agridulce. Y recordarles que los que están en San Francisco de Macorís o en toda República Dominicana, ya existe una tienda especializada en dulces mexicanos. Tienen envíos tanto locales como nacional. Entren al Instagram de Dulcería Agridulce 56 para que vean todos los productos que tienen. Desen una vuelta por su Instagram y díganles que yo les mande. Ahora sí, seguimos con el video. Michael Guzmán se graduó en Ingeniería Mecánica de la Florida International University, donde mantuvo un destacado índice académico de 3.54 sobre 4, demostrando su dedicación y pasión por la ciencia y la tecnología. Posteriormente, completó una maestría en Ciencias Espaciales en la Florida Institute of Technology, logrando un índice académico de 3.90 sobre 4. Poco después de graduarse, una oportunidad inesperada llegó a su vida.
Un contratista de la Administración Estadounidense de Aeronáutica y del Espacio, NASA por sus siglas en inglés, visitó su universidad buscando pasantes. Michael aplicó, aunque lo asignaron a logística, un área que no tenía nada que ver con cohetes o exploración espacial. Estuvo a punto de rechazar la oferta, pero su madre lo convenció de aceptarla. «Abre tu mente», le dijo. Michael le hizo caso, aunque no fue fácil. Los primeros días se sintió fuera de lugar, pero no estaba dispuesto a regresar sin dejar una marca. Decidió construir un cohete por su cuenta. Con el dinero que ganaba como pasante, compró un libro, las piezas necesarias y en sus ratos libres trabajó en ello. Cuando estuvo listo para el lanzamiento, uno de los gerentes se enteró y le dijo que le avisara porque quería ver el lanzamiento. Ese día, mientras el pequeño cohete surcaba en el cielo, Michael sintió algo cambiar. Unos días después lo llamaron a la oficina del gerente. «¿Puedes empezar el lunes?», le preguntaron. Había conseguido un puesto permanente en la NASA. Algún tiempo después le pregunté a mi mentor de la pasantía por qué me habían contratado y me dio 2 razones. La primera, porque lanzar un cohete con mi propio tiempo y dinero demostró iniciativa. La segunda y más importante fue mi ética de trabajo. Me explicó que todos sabían que no estaba contento trabajando en logística, pero aún así cumplía con mis responsabilidades cada día y hacía mi trabajo de forma diligente. Aunque intenté encontrar otro puesto, nunca descuidé mis tareas asignadas en logística. Desde entonces he permanecido en la NASA. Pasé del departamento de logística a trabajar directamente en el desarrollo del nuevo cohete lunar de la NASA. Michael comenzó a resolver problemas críticos como reparar fugas en sistemas que manejaban líquidos como el hidrógeno y el oxígeno líquido, sustancias extremadamente frías que podían causar explosiones si algo salía mal. También ha desempeñado un papel clave en el desarrollo del Space Launch System, el cohete más poderoso jamás construido por la NASA. Un componente clave del proyecto Artemis diseñado para regresar a los humanos a la Luna. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. Ganó premios como el Spaceflight Awareness Award y General Contract Manager Award, los cuales atribuyen a una combinación de factores: el esfuerzo constante que dedica a estar siempre preparado, su meticulosidad en los detalles y su habilidad para tratar con las personas, cualidades que han sido clave para su éxito profesional en la NASA. Lo que más me emociona como ingeniero de la NASA es el hecho de que trabajo en cosas que realmente van al espacio y que estamos enviando personas a otros cuerpos astronómicos. Ahora es muy común ver aviones volando por todas partes todo el tiempo, pero al principio los vuelos de aviación no eran tan comunes. Siento que soy parte de los comienzos de lo que algún día serán vuelos espaciales comunes hacia la Luna y otros destinos, y eso es muy emocionante. Con el tiempo, Michael comenzó a soñar más grande. Quiere convertirse en el primer astronauta dominicano. Sabe que no es fácil, pero está dispuesto a intentarlo. Se convirtió en piloto privado aprendiendo a volar aeronaves ligeras mientras planifica su vuelo con escalas desde Orlando, Estados Unidos, hasta Puerto Plata, República Dominicana. Esto forma parte de una lista de actividades que realiza para cumplir con los requisitos necesarios para hacer carrera como astronauta en la NASA. Michael debe seguir acumulando experiencia trabajando en el cohete que irá a la Luna. Podría conseguir un type rating de un jet, seguir acumulando horas de vuelo y mantener un buen estado físico y de salud, entre otras iniciativas. Las solicitudes para el programa de astronautas de la NASA suele abrir en la primavera del 2027, con fecha límite de presentación en el verano de ese mismo año. Después de aplicar, los seleccionados deben someterse a un riguroso entrenamiento físico, técnico y de supervivencia que puede durar varios años antes de ser asignados a misiones. Pero Michael no solo piensa en su futuro, también piensa en los jóvenes dominicanos que, como él, sueñan con algo más grande.
Una de sus ideas es organizar una competencia estudiantil de lanzamientos de cohetes en República Dominicana. También sueña con ver universidades públicas dominicanas ofrecer carreras como ingeniería aeroespacial. Es importante para mí promover la ciencia en mi país de origen, República Dominicana, principalmente por dos razones. La primera es porque a lo largo de mis años visitando RD me di cuenta de que la ciencia no se entiende ni se celebra a gran escala. Para los muchos dominicanos que son apasionados por la ciencia, esta falta de reconocimiento cultural podría hacer que no persigan sus pasiones. Y en segundo lugar, creo firmemente que aprender ciencia es una buena forma de desarrollar la curiosidad y el pensamiento crítico, facultades mentales que pueden ser muy útiles para cualquiera que los posea para vivir una vida feliz y lograr una mejor sociedad. Con sus charlas, Michael ya ha inspirado a estudiantes dominicanos a realizar sus propios lanzamientos de cohetes. Ponte pa' eso, ve por lo que amas. Puede parecer que no es alcanzable, pero lo es. Si yo, un tipo normal, he llegado hasta aquí, tú también puedes. Es el mensaje de Michael José Guzmán Muñoz para los jóvenes dominicanos. ¿Eras tú de los que conocías el gran trabajo de este dominicano en la NASA? Literal, los dominicanos estamos donde sea. Déjalo en los comentarios porque me gustaría saber cuántos lo conocían y cuántos no. También de esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Así que recuerden compartirlo, darle like si les gustó y sin más, nos vemos en la próxima.